Hola chicos, muy buenos días. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Hoy vamos a compartir un tema que espero que lo disfruten. Vamos a hablar con respecto a lo humano, de lo humano. ¿Qué es lo humano? ¿Qué somos cuando hablamos de seres humanos? Cuando nosotros estamos hablando de este contexto, de qué somos, se hace necesario que nosotros miremos si somos huesos, es decir, todo ese esqueleto que nos sostiene, si somos carne, si somos músculos dentro de ese esquema, si somos un cerebro, si somos alma dentro de ese esquema, si somos razón, si somos energía o si somos corazón. Exactamente qué somos los seres humanos dentro de este contexto de lo que siempre nos indicamos que es el ser humano. ¿De dónde comienza el ser humano? Siempre que nosotros hablamos de este contexto, de lo que es el ser humano, siempre sale a relucir en qué punto exactamente comienza ese esquema al que nosotros le llamamos humano. Al intentar definir qué es el ser humano, siempre debemos tratar de establecer un límite, ¿no? Con respecto a lo que es un ser humano y a lo que no lo es. Pero cuando nosotros intentamos establecer esa definición, siempre nos encontramos ante un esquema, si es posible o no colocarle un límite real a esa parte o a esa definición de humano, o si muy por el contrario es ambiguo. Y cuando nos encontramos ante esa ambigüedad, entonces volvemos una vez a la misma pregunta, ¿qué es lo humano? ¿Qué es el ser humano? Dentro de ese esquema, a través de la historia, se han dado diferentes teorías, diferentes filósofos, desde diferentes ópticas, han tratado de definir al ser humano y se han dado unas múltiples teorías, unos múltiples esquemas en torno al eje temático. Por ejemplo, hay un esquema desde el punto de vista filosófico donde al ser humano se indica que es un ser compuesto por alma y cuerpo, es decir, una parte espiritual, que es su psiquis, y una parte material, una parte corpórea que se puede tocar, que es el alma. Asimismo, como existe esta teoría, entonces se establece otra teoría donde al ser humano se le coloca dentro de la escala del animal, pero entonces es un animal que no es común. ¿Por qué? Porque es un animal dotado de unas capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? Son esas capacidades de pensar, esas capacidades de analizar, de sintetizar, de transformar, todo aquello que se le pone al frente, adquirir conocimientos y donde toda esa escala, ¿con qué está relacionada? Está relacionada con la capacidad de pensar que se deriva de dónde? De la razón. Ese es el esquema cuando nosotros nos clasifican dentro de ese entorno de que somos un animal racional. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de razonar que está complementada con todas estas características que yo acabo de indicarles ahora. Volviendo a ese mismo punto de qué es el ser humano, entonces viene el otro esquema desde el cual lo han definido. Viene la parte del animal político. ¿Qué es eso del animal político, profesora? Se preguntarán ustedes. Viene la parte de que es un ser que necesita vivir en sociedad, pero que al mismo tiempo, dentro de esa sociedad, tiene que establecer unas relaciones de bienestar social, de bienestar común. Y que dentro de ese esquema de bienestar social y bienestar común hay que establecer unas condiciones de poder. Es decir, toda sociedad necesita una estructura donde haya unos líderes y unos liderados dentro de ese esquema, pero que esos líderes vayan en beneficio de los liderados, que sea un interés común, que es la génesis de lo que se refiere a la parte política. Viene el otro componente del animal social. ¿Qué es ese animal social? El animal social es donde el ser humano necesita establecer relaciones con otras personas para poderse desarrollar.
para poder tener un esquema propio y al mismo tiempo necesita de los demás para poderse establecer su propio esquema de vida. A eso hace referencia el esquema social. El ser humano por naturaleza necesita la sociedad para hablar, necesita la sociedad para reproducirse, necesita la sociedad para alimentarse, necesita la sociedad para poder crecer económicamente. Asimismo, dentro de este contexto, cuando nosotros hablamos, por eso no podemos hablar a la hora de definir qué es lo humano desde un punto de vista aislado. Por eso cuando comencé este eje temático, miren que les coloqué una cantidad de elementos. Vamos a hacer lo siguiente. Para complementar este eje temático con el que nosotros estamos trabajando, vamos a ver un video de un profesor, filósofo argentino que se llama Darío. Él hace un programa que se llama Mentira a la Verdad y vamos a mirar pequeños segmentos con respecto a la explicación que él da de lo humano. ¿Qué es lo humano para ese esquema de Darío? Veamos, chicos. No se olvide de funcionar respiratorio. Sí, lo tengo claro, No, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Definir algo es establecer su esencia. Tenés que profundizar, esto lo tenés que aceptar. Y por eso, cuando se busca delimitar la esencia de cualquier cosa, se termina optando por una de sus posibles interpretaciones como si fuese la verdadera. Bueno, sí, pero no es fácil. No, yo sé que no es fácil, Pero esto significa que no hay una naturaleza humana. Una cosa que realmente te angustia y no sabes qué hacer. Anda, que estoy súper tenso. Hola. Fabián. Sí. Ramón. Sí. Fabián, ¿estás en la clínica? Sí, estoy acá. A ver si te apuras un poco, Fabián. Ya sabes que los muertos... Ya sé que los muertos no firman. Claro, vos siempre te la supiste toda. Claro. No, siempre te la supiste Déjame toda. hablar. No, escuchame una cosa vos a mí, querido. Sí. En principio, si hubiera una naturaleza humana, habría que decidir dónde poner el límite. O mejor dicho, habría que decidir con respecto a qué poner el límite. Habría que decidir también qué es lo no humano. Habría que decidir también qué es lo no humano. Qué pícaro que sos, Fabián, se te va a acabar. Hola, ¿tenés? ¿Tenés hora, flaco? Si tenés hora. No uso reloj. Mira las explicaciones, dáselas a tu hermana. Bueno, Fabián, escuchame. Déjame hablar. Se me acabó el tiempo y la paciencia. Y se me acabó el tiempo y la paciencia, Fabián. Por ejemplo, Aristóteles sostenía que el hombre es un animal racional. Y así, el límite lo trazamos con los animales.
El hombre comparte rasgos con cualquier animal, pero posee una característica esencial que lo diferencia del resto. El hombre piensa. Si ya sé que los muertos no firman. Escúchame. El hombre es un ser vivo y comparte con todos ellos la mayoría de sus funciones vitales. Déjame hablar. Por eso tiene, según Aristóteles, una serie de funciones parecidas al resto. Si yo para las 5 de la tarde de hoy no tengo arriba de mi escritorio los papeles firmados por el... Por ejemplo, una función vegetativa que le permite reproducirse o nutrirse al igual que las plantas. Sí, Fabiancito, ¿me explico? Pero también tiene una función sensitiva que comparte con los animales y que le permite desear y sentir dolor y placer. Qué pícaro que sos, Fabián, ese te va a acabar. Ahora, lo diferencial del hombre, su función que no comparte con nadie, es la función del pensamiento. No. Pará. Hola. Sostener la tesis del alma supone una metafísica. Esto es, la existencia de una zona de sentido de las cosas más allá de la física. El alma se complementa así con una serie de elementos metafísicos como Dios o la inmortalidad. Y es por eso que las religiones sostienen una idea de lo humano que está más cerca de lo divino que de lo animal. El que el hombre habite en un cuerpo es casi una casualidad. En los textos bíblicos, Dios crea al hombre del barro y lo hace humano en la medida en que le insufla el alma por la nariz. Hay que ser fuerte. Ya debía. Sí. Ya sé que este es el lugar que tenemos que hacer el film. ¿Qué estás hablando? Ya sabés de qué hablo. De los documentos. La tradición antigua va a insistir en el carácter social de la naturaleza humana. No hay hombres por fuera del marco social. La sociedad es como una gran familia. La sociedad es como una gran familia, pero expandida. En la modernidad, en teorías como la de Hobbes, el origen de lo social se lo piensa de un modo inverso. El hombre por naturaleza es un ser aislado, egoísta e individualista. Ya hay hombre previo al orden social. Hobbes entiende que los hombres estamos como lanzados a la satisfacción de nuestros deseos como si fuésemos lobos hambrientos. De este modo, por temer a la muerte y poseer capacidad racional, el hombre teme la posibilidad de llegar a una guerra de todos contra todos. Para que esto no suceda, el hombre decide pactar con el otro y constituir una sociedad regida por una ley que lo limite y lo ordene. ¿Somos los hombres egoístas por naturaleza? Pero de nuevo, ¿hay una naturaleza humana? Y sin embargo, nos creemos superiores.
Ok, chicos, entonces, como pudimos ver dentro de este esquema que nosotros estamos trabajando hoy, vuelvo a repetir, ¿qué estamos nosotros trabajando hoy? Estamos trabajando qué es el ser humano, ¿no es cierto? Dentro de esa escala, ¿qué es el ser humano? ¿De qué se habla cuando nosotros hablamos de ese gran esquema al que se refiere el ser humano? Cuando nosotros hablamos dentro de este contexto de lo que es el ser humano, nosotros no podemos dejar aislados todo ese esquema. Nosotros tenemos que mirar un gran contexto y es que el ser humano es la sumatoria de muchas partes, de muchos elementos. Cuando nosotros tenemos este contexto del ser humano, siempre debemos mirar que dentro de esa escala del ser humano es imposible aislar un componente físico que está ahí, que es toda esa escala dentro del entorno que nos hace existir en un espacio. ¿Cuál es ese componente físico del cual nosotros hablamos cuando estamos en esta escala cuando se habla de lo que es un ser humano? Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que sí, que somos una materia, que dentro de esa materia vamos a tener unas necesidades de alimentarnos, que por el hecho de ser materia y por el hecho de ser energía, pues nosotros vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar sensaciones, vamos a experimentar emociones, vamos a tener dentro de esa misma escala entonces un componente espiritual. Ahora, acuérdense que no existe una medida dentro del contexto cuando nosotros hablamos de ser humano. Para algunas personas ese componente de alma sencillamente es energía y para otras personas lo que tiene que ver con el componente del alma entonces va más orientado hacia la óptica de hablar de un componente espiritual, de hablar de un componente de divinidad. Todo va a tener que ver ¿qué? Con las necesidades que ese ser humano tenga, con las necesidades que ese ser humano desarrolle. Dentro de esa misma escala, entonces viene un componente de razón. ¿Razón para qué? Se preguntarán ustedes, profesora. La razón es esa que donde el ser humano se da cuenta de sus propios defectos, donde el ser humano se da cuenta de ese componente egoísta e individual que lo caracteriza, entonces trata de hacer un poco control de daños y trata de protegerse a sí mismo, creando ¿qué? Creando normas, creando un componente ético, creando un componente que le permite vivir en sociedad, pero vivir en sociedad no es la finalidad de él. En el fondo lo que está buscando es protección propia, protegerse a sí mismo dentro de esa escala como ser social que es. Entonces, dentro de ese mismo contexto, cuando nosotros nos referimos a esta parte, por eso siempre se dice que cuando estamos hablando de este componente humano, es imposible no decir que el ser humano es multidimensional. ¿Por qué es multidimensional el ser humano? Se preguntarán ustedes. Porque dentro de esa escala de la multidimensionalidad precisamente se encuentran todos los enfoques desde los cuales se puede definir lo que es un ser humano. No es posible definir al ser humano desde un solo elemento. Para poder definir al ser humano hay que tener en cuenta todos los elementos que forman esa unidad. Es por eso de ahí la complejidad de lo que significa ser humano y de ahí la complejidad de abarcar todos esos componentes. Entonces, cuando ustedes vayan a entrar en contexto para concluir toda esta parte de lo que es ser humano o lo humano, que es lo que hemos estado hablando hoy, lo primero que debemos tener en cuenta es mirar desde qué óptica lo vamos a definir. Si lo vamos a definir desde un componente físico, si lo vamos a definir desde un componente racional o si lo vamos a definir desde un componente social o espiritual. Asimismo, cuando nosotros vamos a crear ese límite entre lo que es humano y lo que no lo es, entonces tenemos que mirar, por ejemplo, si lo vamos a mirar desde un componente físico, no podemos establecer un límite entre lo humano y lo que no lo es. ¿Por qué? Porque desde el componente físico nosotros compartimos las mismas características con los seres que nos rodean. Nosotros
El perro tiene músculo como lo tenemos nosotros. El perro está compuesto de líquido como estamos compuestos nosotros. Tiene un esqueleto, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, es decir, comparte todos esos esquemas característicos. Entonces, desde lo físico, miren lo difícil que es establecer una diferencia, dónde comienza el humano y dónde está lo animal. Pero entonces ustedes se preguntarán, profesora, pero con un pájaro sí lo podemos hacer, porque el pájaro tiene plumas y nosotros no lo tenemos. Sí, pero es que el pájaro también tiene músculos y es que el pájaro también tiene necesidades, también se alimenta. Profe, pero las plantas, ahí lo podemos hacer. No, porque las plantas también necesitan alimentarse, también necesitan de su entorno para poder desarrollarse. Entonces, ¿dónde está ese gran esquema donde podemos hacer la diferencia? Desde el componente racional. Esa es la gran característica que nosotros podemos establecer. Entonces, cuando nosotros vayamos a mirar qué es el ser humano, por favor, lo primero que tenemos que hacer es crear ese esquema desde el cual lo vamos a definir. ¿Dónde vamos a crear nosotros ese punto de diferencia entre uno y otro? ¿Ok? Ahora, terminado esta parte del tema, vamos a trabajar las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué el ser humano se cree superior a los animales? Me van a explicar ahí por qué nosotros nos creemos superior a los animales. ¿Qué será lo que hace que nosotros nos creamos superiores a los animales? La segunda pregunta, ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? ¿Y qué nos hace parecido a esos animales? Miren que son dos esquemas diferentes. Van a explicar con sus propias palabras, entonces, ¿qué es lo humano? Y por último, van a colocar, si creen que su naturaleza, o es decir, la naturaleza que tenemos los seres humanos, determina nuestra naturaleza humana. Corrijo, si ustedes creen que las emociones que tienen cada uno de ustedes determina la naturaleza que los hace ser a ustedes seres humanos. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tema lo hayan disfrutado. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien y que mi Dios me los bendiga.